Buenas, yo les voy a hablar sobre los tres problemas de la antigüedad. Tres problemas geométricos se hicieron famosos por los vanos esfuerzos que hicieron los antiguos griegos para resolverlos utilizando solamente la regla y el compás, y son los siguientes. El primero es la duplicación del cubo. Se denomina la duplicación del cubo al problema de hallar mediante el uso solamente de la regla y del compás el lado de un cubo tal que su volumen sea el doble del volumen de todo un cubo de un lado dado. Las técnicas de álgebra son capaces de resolver este problema de forma trivial, pero el simple hecho de utilizar la regla y el compás lo hacen totalmente imposible. Ahora yo les voy a hablar de una breve historia sobre el problema de la duplicación del cubo. En 1429 a.C., Pericles, gobernador de Atenas, muere por víctima de la fiebre tifoidea que plagaba la ciudad. A raíz de este suceso, algunos de los habitantes deciden ir a la ciudad de Delfos para hacer una consulta al oráculo de Apolos y saber cómo pueden detener la epidemia. La respuesta a la consulta es que debían elaborar un nuevo altar en forma de cubo cuyo volumen duplique el del altar que ya existía. Lo intentaron, es muy seguro, pero también fue muy cierto que no lo lograron. No lograron evitar el desastre por este medio. La epidemia se dispersó con el tiempo, pero el problema matemático planteado permaneció. Duplicación del cubo. Este problema significa la obtención de la arista de un cubo cuyo volumen sea igual al doble del volumen de un cubo dado. Demostraremos enseguida que este problema puede resolverse por medio de la curva llamada cisoide de Diocles. Sea C el centro y OA igual a 2A de la figura que vemos en pantalla, el diámetro fijo del círculo generador de la cisoide. Con estos datos y los ejes indicados en la figura, la ecuación rectangular de la curva es y al cuadrado es igual a x al cubo sobre 2a menos x. Tracemos CD igual a 2a perpendicular al eje x y sea E el punto de intersección de DA con la cisoide. Tracemos FE la ordenada de E de los triángulos semejantes de CA y EFA. Tenemos que FA sobre FE es igual a CA sobre CD y esto es igual a sobre 2A. FA es igual a 1/2 de FE. Por ser el punto E de la cisoide, tenemos, según la ecuación número 1, FE al cuadrado es igual a OF al cubo sobre FA. Y sustituyendo el valor de FA dado en la ecuación 2, resulta FE al cuadrado igual a 2 OF al cubo sobre FE, donde FE al cubo es igual a 2 OF al cubo. Sea B la arista de un cubo dado cualquiera, construyamos un segmento de longitud C tal que C sobre B es igual a FE sobre OF. Entonces, de la ecuación 3, tenemos C al cubo sobre B al cubo es igual a FE al cubo sobre OF al cubo igual a 2, donde C al cubo es igual a 2B al cubo. Es decir, C es la arista de un cubo cuyo volumen es el doble del volumen del cubo dado de la arista B. La trisección del ángulo arbitrario es el segundo problema. La trisección del ángulo es uno de los problemas clásicos de la geometría griega.
Este consiste en construir un ángulo que mida 1/3 de la cantidad total del ángulo existente. Este no se puede realizar en general con la regla y el compás, y digo en general por la cuestión de que algunos sí son trisecables con regla y compás. Otros no, depende si el coseno de dicho ángulo es o no raíz de un polinomio de grado de una potencia de 2. En el caso de que los ángulos no cumplan la condición anterior, no son trisecables con regla y el compás, siempre que respetemos totalmente las normas de la construcción griega, pero sí lo son si suavizamos un poco nuestras exigencias, y esto lo veremos a continuación como ejemplo. Ok, en este caso tenemos un ángulo recto que lo vamos a trisecar con un compás que hicimos manualmente para la ocasión, que está hecho con estas cositas. Lo que vamos a hacer es, desde este punto que está aquí, lo vamos a tomar como el centro de una circunferencia que vamos a trazar. Este otro punto sería como una diferencia de radio prácticamente de la circunferencia. Entonces, donde el radio de la circunferencia toque la parte de fuera, vamos a tomarlo como punto de otra circunferencia, y el otro radio que esta circunferencia nos va a dar en este otro punto también lo vamos a tomar como centro de una tercera circunferencia. Entonces, después que hagamos cada uno de estos pasos, vamos a pasar dos líneas cuyo punto será el punto vértice del centro del ángulo que queremos trisecar, y como sabemos que por dos puntos pasa una única recta, esta recta va a pasar entre este punto y el punto donde se corten las dos circunferencias. Entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a trazar una circunferencia donde este será el punto de centro. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí porque este es el único lado que vamos a utilizar. El otro paso es tomar este, que es el radio de esta circunferencia, como centro para la otra. Y el otro punto, que es este que está aquí, también lo tomaremos como radio como centro para la otra circunferencia. Entonces, como les había explicado, estos puntos de aquí van a ser los puntos que, conjunto con el centro, nos van a dar las rectas que van a trisecar el ángulo. Entonces, aquí tenemos que esta porción es un ángulo de 30 grados, esta otra es otro ángulo de 30 grados, y esta otra que tenemos aquí es el tercer ángulo de 30 grados. Cuadratura del círculo. Este problema consiste en la construcción de un cuadrado cuya área sea igual a la de un círculo dado. Se le conoce también como el problema de cuadrar el círculo. El lector comprenderá que este problema requiere de la determinación de pi, la razón de la circunferencia a su diámetro. En matemáticas superior se demostrará que no solamente es imposible resolver el problema por medio de la regla y el compás, sino que la solución no puede efectuarse por medio de ninguna curva algebraica cuya ecuación tenga coeficientes racionales.